sacralidad y el poder de tu esencia divina, experimentando una profunda transformación y conexión con el gran propósito de tu alma, a través de métodos holísticos de sanación que facilitan el salto cuántico y potencian la expansión de la conciencia superior multidimensional. Atelier Kutumi, Centro de Desarrollo Evolutivo del Ser, con la conducción de Solange Agrelo Baeta, desde España. Martes a las 8 horas Argentina, 6 horas México y 13 horas España. Atelier Kutumi, una puerta a la sabiduría sagrada, en el aire de Mantra FM 91.9. Buenos días, bolitas de luz. Estamos aquí en un nuevo programa. Hoy tenemos un tema para mí realmente muy interesante y es vamos a hablar de TDAH con un especialista, que estamos con el psicólogo sanitario Cristian Ramos Agüín. Él es especialista en TDAH, también duelo y psicoterapia clínica. Y en este momento es actualmente el autor de la guía de TDAH adultos para la Federación Española de TDAH. Así que te doy la bienvenida, Cristian, gracias por estar este ratito con nosotros y explicarnos un poquito este síntoma, no sé cómo se llama, ya me vas a explicar porque también soy un poco ignorante del tema, así que quiero que nos cuentes para ver si tenemos alguna persona cercana con TDAH. Vamos a hablar de esto. Bienvenido, Cristian, gracias por compartir el tiempo con nosotros. Buenos días, Solange, buenos días a la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer poder llevar un poco de información y conocimiento a la gente, sobre todo en cosas que son desconocidas y que no tienen por qué conocer, ¿no? Siempre es una de las primeras cosas que aclaramos cuando vienen a una consulta psicológica o la gente que está metida en este tema, es decir, bueno, no tenéis por qué saber esto, estamos nosotros para ir aclarando información y para ir sabiendo hasta dónde es la profundidad sobre todo de este trastorno. Hay muchísimos más y muchos, por sobre todo, que se unen a este trastorno. Pero bueno, hoy hablamos más de TDAH. Voy a estar diciendo todo el tiempo TDAH y no voy a hacer la diferenciación en TDA para resumir, para ganar tiempo, pero sí es verdad que existe la estructura TDA, que sería el trastorno por déficit de atención. Cuando le agregamos la H, significa que hay sintomatología de hiperactividad. ¿Sí? Un poco tú lo decías al principio, si es un síntoma, no. Al ser un trastorno, quiere decir que es una constelación, que es un conjunto de síntomas que dan una categoría, ¿sí? Actualmente, perfecto. Esto es lo último, en el DSM-5 ya lo tenemos catalogado como un trastorno del neurodesarrollo. Antiguamente, esto era un trastorno del control de impulsos, ¿sí? Porque generalmente lo que más conocemos o conocemos a pie de calle es que son los niños que están en el cole, que se mueven, que son revoltosos, que son vagos, que no estudian y que, madre mía, este niño. Bueno, no, esto es algo que se ve, ¿sí? Es más lo fenotípico que se ve del trastorno, pero realmente tiene todas unas implicaciones, ¿no? Y unas dificultades para esos niños. Entonces, cuando empieza a aparecer, que suele ser alrededor de los 7 años, 8 años, generalmente los que suelen dar la voz de alarma son los profes o los maestros, que empiezan a decir, este niño le cuesta mucho estar sentado, síntoma de hiperactividad, hay como un motor interno que lo mueve a estar inquieto, ¿no? Que esta es una de las primeras categorías diagnósticas. Hay un movimiento como un motor interno. Luego se le suma la impulsividad y luego la falta de atención. Estas son las 3 características que nosotros valoramos. Ya hablaremos más en profundidad de cómo se valoran cada una de ellas. Pero bueno, los profes en principio empiezan a dar estas señales. Los papis suelen asociarlo a un problema de comportamiento, pero no a que hay un trastorno de fondo, ¿sí? Sí. ¿Qué ocurre? Claro, empieza a evolucionar, el niño está en clase, siente un motor interno que lo mueve y que su atención es realmente reducida porque hay un problema en el foco atencional. No se pueden concentrar en lo que están escuchando. Entonces, claro, si un niño no se puede concentrar en lo que está escuchando, lamentablemente empieza a molestar a sus compañeros. Totalmente. O empieza a molestar en clase. Entonces son disruptivos y empieza a traer muchos problemas a nivel de comportamiento y generalmente
tienen problemas vinculares en las habilidades sociales, en relacionarse, porque ellos son muy impulsivos, siempre están queriendo correr o moverse, y esto dificulta mucho el proceso académico de aprendizaje. Por eso está muy vinculado con los trastornos de aprendizaje. Más o menos, generalmente un TDAH tiene un 33% de posibilidades de tener trastorno de aprendizaje. Hay otros trastornos también que están asociados, que luego los hablamos, pero a nivel infantil o primaria tenemos este tipo de problemas. Entonces, ahí ya tenemos un problema a nivel escolar, a nivel vincular, ¿sí? Y en casa suele costar mucho el tema de que se siente a hacer las tareas o se sienta hace 2 minutos y se vuelve a levantar, está todo el tiempo necesita moverse, los papis se ponen muy nerviosos, dicen que no quiere estudiar. No es que no quiere estudiar, es que no puede focalizar su atención en lo que está haciendo, ¿sí? Sí, es como que tienen la atención muy dispersa. Es como que no pueden hacer un foco muy corta. Ah, vale, corta, vale, perfecto. Esto hay que medirlo, evidentemente. Esto es una manera, lo estamos hablando de manera simple. Esto lleva todo un proceso de evaluación psicológica, que hay que evaluarlo, que se evalúa para poder, y tenemos unas categorías diagnósticas para esto. Entonces, podemos encontrarnos, para definirlo, podemos encontrarnos, como decía al principio, con un TDA, que simplemente hay déficit de atención, o podemos tener un TDAH con un movimiento muy alterado, ¿sí? O sea, que se mueve muchísimo, que es revoltoso, que no espera su turno de palabra, que siempre está imponiéndose cuando habla, que no es una cuestión de imponerse, sino que es que no puede controlar su impulso. Entonces ahí teníamos un TDAH o la versión combinada, ¿sí? Eso es cuando se hace ya un diagnóstico clínico. Entonces, eso en líneas generales. Como decía, suele aparecer entre los 7 y 8 años. Y lo más importante es, por sobre todo cuando empezamos a tener algunas sospechas, acudir a un profesional, ¿sí? Esto es lo más importante, no empezar a hacer estas conjeturas de que es vago, que no le interesa, que no le gusta, porque esto genera todo un problema a nivel de la personalidad, porque los niños empiezan a crecer con esto, luego tienen la repercusión académica, que es el fracaso académico, empiezan a suspender asignaturas, empiezan a suspender, y esto, claro, a ellos les genera un autoconcepto y una autoconfianza muy bajita, que después será la autoestima, ¿no? Más adelante, cuando eso esté construida. Y esto generalmente hace que tengan un fracaso académico y haya un alto porcentaje de abandono escolar. Entonces, esto es muy importante de cara a la adolescencia. Genial. Y ¿cómo realmente este trastorno, qué causas tiene? ¿Cuáles son los posibles orígenes que tenemos? Bueno, es como toda en la investigación psicológica, vamos a la vanguardia de lo que van saliendo en las publicaciones, pero realmente esto, como decía al principio, es un trastorno del neurodesarrollo. Quiere decir que lo que ocurre es que el cerebro no crece a la misma velocidad que un cerebro normativo, lo que nosotros tenemos como normativo, que suelen tener aproximadamente entre 2 años de retraso, ¿sí? De retraso no a nivel de inteligencia, sino a nivel de crecimiento. Con lo cual el lóbulo frontal crece un poco más despacio. Entonces, esto se empezó a estudiar y lo que se sabe es que hay un déficit de la dopamina, de la serotonina y de la noradrenalina, que son los neurotransmisores básicos para el funcionamiento del cerebro, ¿sí? ¿Qué pasa? Se ha detectado que en ciertos experimentos con gemelos poseían TDAH. Entonces, un origen es la causa genética. Pero no está determinado qué gen, hay varios genes que son candidatos a ser los responsables de esto, pero todavía no tenemos ni si es por línea materna, línea paterna, pero sí hay una causa genética. Luego también están las otras teorías de que son los factores de riesgo, ¿no? Como por ejemplo en el embarazo, si una mami fuma o bebe alcohol, o como en varias enfermedades se ha visto que tienen una impronta, ¿no? Que causan un daño. Bueno, en el TDAH también se ha visto esto. Entonces es un factor de riesgo. Por lo tanto, todo lo que sea hábitos saludables durante el periodo de embarazo es muy importante. Es más, una alta recomendación que se está estudiando, es uno de los últimos estudios que se está haciendo aquí en Madrid, es sobre el avance de la alimentación en el TDAH. Cómo se mejoran todo el rendimiento académico, independientemente de que haya un tratamiento farmacológico, pero sí como una apoyatura para mejorar los síntomas que posee este trastorno. Correcto. Y ahora te voy a leer una pregunta de Sol María de Buenos Aires, que pregunta cómo ayudo a un niño con TDAH. Lo primero sería tener un buen diagnóstico
o un diagnóstico correcto, quiero decir, o sea, que realmente esté diagnosticado para poder seguir los pasos y procedimientos para ayudarlo, ¿verdad? Por supuesto. Primero, saberlo, ¿sí? Porque generalmente, a veces, no sé cómo estará ahora en Argentina, pero por ejemplo, aquí en España se recomienda que la visita a un médico, luego pasa a un neuropediatra, dependiendo de la edad, porque a veces los diagnósticos vienen tarde, vienen a los 13, 14 años, empieza a haber otro tipo de manifestaciones, y luego siempre se suele recomendar una evaluación psicológica. ¿Por qué? Porque la evaluación psicológica no solo determina si está el trastorno o no, o qué déficit hay en la atención, sino que se valoran un montón de otras cosas, funciones ejecutivas, el CI del niño. Entonces sabemos qué elementos tiene a favor, porque no todo está mal, sino qué cosas están a favor y, bueno, ¿dónde está el problema? Por ejemplo, puede ser un niño que tiene una velocidad de procesamiento o una memoria de trabajo muy bajita, pues entonces se potencia o se trabaja en esas áreas desde la neuropsicología para reforzar eso. ¿Sí? Vale. Entonces es muy importante conocerlo. Y sobre todo desde casa, mucha paciencia. A los papis hay que tener muchísima paciencia, porque yo siempre le digo a los padres que se ríen mucho, no tenéis que personalizar. Hay que ver cuándo estamos mirando al niño de frente o a la niña y cuándo estamos mirando un trastorno de frente. Porque es verdad que ellos también están creciendo y tienen sus caprichos, sus problemas que tiene todo niño que está creciendo. Pero cuando estamos hablando de cara al trastorno y cuando estamos hablando de cara a la educación. Y esto, ahora que decías, niños o niñas, yo tengo más conocimiento de varones. Normalmente cuando escucho este diagnóstico es en varones. ¿Esto es correcto? ¿Hay igualdad en si es un niño o una niña? ¿Cómo está a nivel de trabajo? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, a nivel, el problema que tenemos entre la diferenciación es verdad que la manifestación clínica es más en varones, ¿sí? Más o menos un 30% frente a 12-15% en las mujeres. Pero también es cierto que ahora cuando estamos hablando del TDAH adulto, que es sobre lo que estamos trabajando y haciendo más información para la gente que, como se lo llama, el adulto es el gran olvidado, ¿no?, del TDAH, lo que sí es verdad que como el proceso evolutivo y de crecimiento en las niñas es muy distinto al varón, entonces, claro, no se suele detectar con tanta facilidad. Es más, los primeros protocolos de TDAH estaban desarrollados para varones, no estaban desarrollados para mujeres. Entonces, bueno, aquí podríamos entrar en un tema escabroso que es el sexo, pero no es importante ahora. Pero sí es verdad que, claro, no se conoce tanto, pero sí las mujeres padecen TDAH, sí las mamis que tienen TDAH se les hace muy difícil la crianza porque tienen un plus de todo el tema de los olvidos, olvidarse las cosas, las citas, ¿no?, que le pasa también a los chicos, pero claro, en las mamis que tienen por ahí a cargo hijos es mucho más complejo, ¿no? O sea, están haciendo una tarea, la dejan inconclusa porque ha aparecido otro input y tienen que prestarle atención, o los olvidos, que son los prototípicos, ¿no?, de TDAH. Mira, Alessandra nos pregunta de Venezuela, nos pregunta qué se puede hacer si una maestra detecta TDAH en un niño y los padres no aceptan que su hijo tiene ese trastorno. ¿Qué recomendación puedes darnos? Es uno de los problemas más graves que tiene el niño, no es el trastorno. Son los padres que tienen. No me estoy mintiendo con padres, que yo los adoro y trabajo muchísimo con ellos, pero sobre todo nosotros hacemos un trabajo muy de conciencia. Por eso cuando se empieza un tratamiento clínico, bueno, a veces se hace lo que se llama como una profesionalización de padres, ¿no? Que es decirles, vale, primero te vamos a informar qué es este trastorno, qué ocurre, qué pasa para evitar el sufrimiento a sus hijos, por sobre todo. Y los padres tienen que asumir que esto es una parte más de duelo interno, de decir, vale, mi hijo tiene un trastorno que no tiene ninguna afección física, porque claro, cuando tienes una afección física, la mente relaciona afección física, enfermedad, pero cuando hay un trastorno, no, porque esto realmente no vemos nada, nosotros vemos solo comportamiento, pero sí tienen que asumirlo porque cuanto antes lo hagan, cuanto antes tomen conciencia, es más rápido se puede poner solución, sobre todo para adaptar la parte educativa y emocional, que es la más afectada, para que el día de mañana, en la adolescencia, no desarrollemos otro trastorno que suele estar muy vinculado a que es el negativista desafiante, que suele traer varios problemas. La entidad del TDAH tiene muchos trastornos comórbidos, ¿no?, que van alrededor de la edad adulta. Entonces, para esta mami, lo importante es acercarles
ver vídeos de YouTube, hay millones de profesionales estupendos que hablan sobre esto y que acercarle información para que vean reflejado a su hijo y que rápidamente tomen cuenta. Leí una información y me explicabas también que cuando hay un niño TDAH probablemente uno de los padres tenga el TDAH. ¿Esto es correcto? Probablemente por eso es la causa genética, ¿no? La causa genética es que uno lo padece. ¿Qué pasa? Como ha hecho lo que nosotros solemos decir son compensaciones, entonces ha compensado y por su historia no se ha percibido, porque antiguamente esto, sí es verdad que existía el trastorno kinético y tiene sus orígenes, el TDAH, mucho más antiguo de lo que se cree hoy es la entidad conocida, que ha ido evolucionando. Estos padres no están diagnosticados. Entonces, al no estar diagnosticados, han compensado y han podido llevar a su vida. ¿Cuáles son las manifestaciones en el adulto? Se cree que más o menos el 60% tratan de compensar, pero el otro 40% sigue teniendo problemáticas del TDAH. Las que se mantienen por sobre todo, a grandes rasgos, sin entrar en detalles muy específicos, son el déficit de atención, los olvidos, el tema de no recordar las citas, el tema de estar, realmente estoy haciendo una tarea, no la finalizo, no la concluyo y me pongo a hacer otra. Generalmente suelen tener una vida laboral bastante con subidas y bajadas, ¿no? Empiezan un trabajo, lo dejan porque se aburren rápidamente. No es que se aburren porque no les guste, sino porque no pueden sostener esa atención o sostener ese trabajo durante tiempo. Suelen tener también problemas a nivel afectivo, ¿sí? Porque como no controlan los impulsos, a veces la desregulación emocional, que es otra de las características básicas del TDAH, tienen como ciertas explosiones o impulsividad que hace que tengan muchas rupturas emocionales. Entonces esto dificulta mucho la vida afectiva. Entonces, problemas en el trabajo, afectivo, y otro de los temas más importantes que se ve en el adulto es el tema del dinero. Como hay cierta impulsividad, suelen hacer gastos muy impulsivos, no regulan la cantidad que tienen. Esto es por un deterioro de lo que se llaman las funciones ejecutivas, ¿sí? Las funciones ejecutivas son una serie de funciones que tiene el cerebro, que tienen que ver con la organización, planificación, anticipación. O sea, yo me anticipo a lo que va a ocurrir. Como está deteriorado en esta parte frontal, porque no se ha desarrollado, pues entonces suelen hacer gastos sin controlar, sin saber cuántos les quedan, ¿sí? No sé si termino de ser muy claro porque es como mucha información, pero sí es verdad que esas funciones ejecutivas están alteradas, ¿sí? Vale. ¿Qué cosas tiene algo positivo el TDAH? ¿Podemos encontrar algo? Porque pobres niños los machacamos a todo lo negativo que estamos escuchando, leyendo constantemente, y me imagino que debe ser muy difícil manejar a estos niños porque es como algo que no estamos acostumbrados. Entonces, ¿qué cosas positivas puede tener un niño con TDAH? Lo primero, no asustarse. Lo primero para todos es no asustarse. Cuando tenemos un diagnóstico, tenemos grandes posibilidades de un trabajo y de un buen trabajo terapéutico, ¿sí? Por sobre todo. Después, son personas que generalmente son muy alegres, son muy activos, con lo cual siempre tienen un impulso muy positivo a emprender cosas, a iniciarlas. Esto es muy importante. Entonces, generalmente una persona que tiene otras características no lo inicia. Suelen olvidarse muy rápido de los enfados o de las cosas que... Lo malo del olvido es cuando me olvido una cita importante, pero tiene lo bueno cuando son los enfados, porque entonces ya no entran en ese reconcome que solemos entrar los que nos acordamos de todo y estamos todo el tiempo rumiando lo que ha ocurrido. Pues ellos no suelen hacer este tipo de procesos y eso es muy beneficioso, muy ventajoso. Y por sobre todo la creatividad, son muy creativos, entonces, claro, es muy importante estimular todo este tipo de áreas para que ellos encuentren también un canal donde poder hacerlo. Que es muy importante también en el TDAH es la motivación, porque muchos padres, una de las cosas que preguntan siempre es ¿cómo puede ser que un niño esté tan motivado jugando a un videojuego, que suele ser ahora el mal de la generación de las tecnologías, y cómo puede ser que no se centre a leer un libro? Entonces, bueno, hay unos circuitos que tienen que ver con la motivación, con la recompensa inmediata, que están muy condicionados en el TDAH. Cuando son niños adolescentes, la recompensa inmediata, el estímulo inmediato, a mí me produce cierta liberación de dopamina, cierta sensación de placer. Entonces, por eso recurro a ese elemento constantemente. Me termino siendo como adicto a eso, ¿no? Bueno, en realidad es una adicción cuando son muchas horas. Entonces, ¿qué pasa? En la lectura, si yo tengo una dificultad para leer, ¿sí? Porque no me puedo concentrar, claro, a mí no me está resultando estimulante esto.
Entonces, Ya. me es difícil, por ende lo abandono, ¿sí? No es que no quieran o que realmente es un rechazo a la parte académica, sino que hay una dificultad para eso, ¿sí? ¿Podríamos resumir de alguna manera qué tips debemos mirar en un niño o en un adulto, pero ya visto en los niños para poder ayudar, si viéramos qué síntomas debemos ver para poder consultar y ver si este diagnóstico es correcto o simplemente hay otro tipo de trastorno o algo que por ahí es momentáneo, ¿no? Algo a nivel emocional o a nivel mental que en ese momento el niño está transitando, ¿no? Entonces, ¿qué pautas tendríamos que mirar? A ver, lo importante es, por sobre todo, como dije al principio, si da la voz de alarma del cole, siempre es muy, muy interesante empezar a abrir y ampliar la visión y decir, bueno, aquí está pasando algo. Siempre consultar a un profesional que pueda hacer tanto una valoración, una primera valoración que se llama de observación y ver si realmente hay dudas de que hay un TDAH, porque también hay que entender que el TDAH luego puede derivar en trastorno de ansiedad. Uno de los trastornos más asociados al TDAH es la depresión. Es casi el 60% de la población que tiene TDAH tiene sintomatología depresiva, la ansiosa es el 33%, después está muy vinculado también con el Tourette, que es un síndrome de tics, sí. como ese, ¿no? Hay muchos tics motores y también verbales. Entonces, es importante, la primera es tener un diagnóstico, ¿no? Y decir, bueno, o lo vamos a descartar, porque por ahí lo descartamos y simplemente es otro tipo de problema. Luego, una vez que tenemos el diagnóstico, buscar profesionales que estén especializados en esto, porque claro, el tratamiento psicológico que se hace no es exactamente el mismo. Entonces, hay que buscar gente que esté especializada y que diga, vale, pues vamos a trabajar esto y que trabaje por sobre todo con los padres, porque son los que van a ser de soporte, porque recordemos que es una enfermedad que es un trastorno que va a seguir a lo largo del tiempo. Con lo cual lo vamos a necesitar mucho en la adolescencia, sobre todo porque ellos van a despertar la parte adolescente, el consumo de sustancias, todo este otro tipo de peligros que aparecen y los padres tienen que ser el núcleo de referencia para que ellos puedan tener un sostén. Como la base, como una buena base para ellos. Absolutamente. Mira, Alessandra pregunta si el TDAH se cura o solamente se mejora el trastorno. Se mejora. El trastorno, como decía, si más o menos calculamos que entre un 5 y un 7% de la población tiene TDAH, con lo cual en una aula media tenemos 2 TDAH por aula, ¿sí? Más o menos, a grandes rasgos, más o menos se calcula que el 2,5%, ¿sí? Llega a la población adulta con sintomatología. Entonces, lo que se hace, que esto no hemos comentado mucho, lo que se hace es un tratamiento que está el tratamiento psicológico, pero también está el tratamiento farmacológico. Y lo que se hace es compensar esta sintomatología, ¿sí? La farmacología lo que va a ayudar no solo es a mejorar la atención y que a veces tenemos la fantasía de que el niño estudie, no, sino que también va a haber un cambio también a nivel conductual, a nivel de la personalidad. El niño se siente más eficaz, es capaz de lograr sus exámenes, aprueba, puede estudiar, encuentra cosas que de ahí lo motivan, entonces hacemos como una regulación. Pero puede ser que mantenga sintomatología a nivel adulto. Sí, es que digamos que se puede controlar y llevar una vida de forma eficaz y normal. Bueno, es una palabra que no me gusta, ¿no? Pero se puede hacer para que no... Sí, un poco para que nos entendamos. Sí, normativo, por ahí por decirlo, o decir regulado para tener una vida regulada y que emocionalmente tampoco te traiga otros tipos de afecciones, ¿no? Entonces es importante que, bueno, si tanto con la ayuda psicológica como farmacológica puedo balancear esto y puedo realmente tener una vida sana, saludable y realmente estar bien, ¿por qué no? Bien, bueno, ya vamos a cerrar. ¿Hay algo que nos quede? Sé que esto es un tema muy largo para nuestro programa, pero ¿hay algo que te gustaría agregar y que tengamos en cuenta sobre el tema del TDAH? Bueno, sobre todo por mi experiencia, lo que agregaría es que si tenéis dudas, consultar, porque a veces se puede evitar el sufrimiento, ¿no? Se puede evitar el sufrimiento, el malestar, la incomodidad, esto que decía, ¿no? De toda la sintomatología por ahí ansiosa o de todo que va asociado a este tipo de trastornos que genera un mal vivir, ¿no? Y a veces es una pena que se mantengan o se prolonguen a lo largo del tiempo sin necesidad. Entonces,
por sobre todo consultarlo. Si no es, pues bueno, se puede buscar otra salida, pero sobre todo si es que hay alternativas para vivir mejor. Perfecto. Bueno, si alguien quiere consultar, pueden escribirme y yo les paso a Cristian, le paso las preguntas que queden y bueno, ya si puedes orientar a la gente. Yo sé que esto es así como muy, pero bueno, por ahí hay alguna pregunta que puedes orientar, aunque no estén aquí en España, para poder informarse y saber un poquito qué pasos así, más a nivel personal. Absolutamente, y por sobre todo en todos los países del mundo están en la labor de las asociaciones, que son realmente, están muy metidas, conocen mucho y conocen a quién pueden derivar o consultar algún tipo de duda, ¿no? Pero bueno, esto es un ápice de información, por ahí es muy difícil resumirla en tan poquito tiempo, pero bueno, por lo menos que sirva para concientizar. Perfecto. Bueno, Cristian, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por tu tiempo. A ver si traemos algún otro tema, que me encanta tenerte. Y nuevas tecnologías que todo el mundo tiene. Mira, muy buen tema. Bueno, bolitas de luz, les mando un abrazo fuerte. Nos vemos el próximo programa y nos seguimos viendo y escuchando. Namaste. Para comunicarse con Solange, facilitadora de transiciones, puedes hacerlo a través de su WhatsApp de España. +34 637 096 521. O por mail a info@atelierkutumi.com. Búscala en Instagram como Atelier Kutumi. Página web www.atelierkutumi.com. Kutumi se escribe con K y TH. A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand. Reencuentra la sacralidad y el poder de tu esencia divina, experimentando una profunda transformación y conexión con el gran propósito de tu alma, a través de métodos holísticos de sanación que facilitan el salto cuántico y potencian la expansión de la conciencia superior multidimensional. Atelier Kutumi, Centro de Desarrollo Evolutivo del Ser, con la conducción de Solange Agrelo Baeta, desde España. Martes a las 8 horas Argentina, 6 horas México y 13 horas España. Atelier Kutumi, una puerta a la sabiduría sagrada, en el aire de Mantra FM.